Gracias. Al aire. Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión más del Simposio de Ingeniería. Hoy tenemos con nosotros a Francisco G. Alvarado Arias. Él es ingeniero civil con maestría en Ingeniería en Sistemas de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y es profesor investigador de nuestra casa de estudios en el plantel Centro Histórico. Ha colaborado en proyectos de transporte para las empresas ICA, Ferrocarriles del Sureste, Ingeniería, Operación y Equipos Especializados, Grupo Industrial Bimbo. Es autor, además de un libro, se titula Trolebús, Electromovilidad Sustentable de Vanguardia en Ciudades Ambientalmente Responsables. Hizo Involución en la Ciudad de México, eso, algo de lo que ya nos ha hablado en anteriores participaciones en el Simposio de Ingeniería. Además, ha participado en diversas ediciones del Congreso Internacional de Transporte, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, en el Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito, Transporte y Logística, en el Congreso Internacional de Ciudades y Transporte, en el Foro de Eficiencia Energética para el Transporte y Movilidad y en el Foro Internacional de Ciudades Incluyentes. Bueno, pues hoy nos va a hablar de un tema que es de actualidad, algo que estamos viviendo y algunos padeciendo todos los días, que es el transporte público en tiempos de la pandemia y sus desafíos en las nuevas normalidades. Le damos la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por esta oportunidad de charlar con nuestra comunidad y abordar un tema que pues a todos nos ocupa. Precisamente pues el transporte público en tiempos de pandemia y sus desafíos ante las nuevas normalidades. Sabemos, esto también lo hemos compartido, hemos enfatizado en anteriores oportunidades, en otros espacios, que indudablemente el sistema de transporte público, además de ser el soporte del adecuado desenvolvimiento de todas las actividades que tienen lugar en los nodos urbanos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista político, pues indudablemente es elemental darle atención al sistema de transporte público porque constituye una estrategia eficaz para atender varias problemáticas que han estado presentes especialmente en los últimos años. Tenemos una preocupación ambiental por el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos igualmente la preocupación de la contaminación atmosférica a nivel local y las enfermedades que vienen de la mano con estas emisiones. Entonces, si nosotros queremos reducir las emisiones por pasajero transportado, igualmente reducir el consumo de energía, pues indudablemente tenemos que apostar por el transporte público. Pero no solamente son estas dos problemáticas prioritarias. Igualmente, vemos en esta imagen, permite hacer un uso más racional, más equitativo del espacio público. Todo el tiempo estamos nosotros quejándonos del problema de la congestión. En la medida que nosotros podamos ofrecer un sistema de transporte colectivo que sea además cómodo, que sea limpio, que sea seguro, pues seguramente vamos a poder invertir este irracional, más que abuso del transporte particular. Lo vemos ahí, para transportar a 140 personas en una ciudad europea, pues usted estaría necesitando todo ese espacio en vez de llevarlos tan solo en un autobús articulado de 18 metros. Y por supuesto, el transporte público, pues ya lo mencionaba, no solamente en términos de emisiones, también en términos de ruido, también en términos de comodidad, en términos de menos estrés, si es que este funciona adecuadamente, pues contribuye a mejorar la salud colectiva. De manera que no podemos negar, el transporte colectivo de una u otra manera va asociado con el transporte de multitudes.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, pues es por todos nosotros sabido que comenzó el brote de una nueva enfermedad ocasionada por un coronavirus, y lo primero que nos dijo la Organización Mundial de la Salud fue: la mejor manera de evitar el contagio es evitar estar en lugares concurridos, precisamente evitar multitudes como las que hay en el transporte público, e igualmente evitar el contacto con superficies. Fueron las dos primeras observaciones. Lo primero que se nos viene a la mente, pues es un metro Pantitlán, allí en la correspondencia de líneas 1, 9, 5 y A, cualquier día de la semana, pero particularmente un viernes en la hora de mayor demanda. ¿Cómo podemos nosotros separar la idea de transporte público con lugares muy concurridos? Y lo mismo ocurre con el Metrobús y lo mismo ocurre con todo el sistema de transporte público en general. Pues bien, de entrada ya tenemos ahí pues dos consideraciones que al parecer están encontradas, ¿no? Queremos sí promover el uso del transporte público, pero ¿cómo le hacemos sabiendo que ahí hay multitudes? En general, conforme ha ido avanzando pues esta enfermedad, esta pandemia, pues se ha ido aprendiendo poco a poco cómo podemos pues estar más seguros, cómo podemos evitar este contagio. A la población en general, y por supuesto incluidos los usuarios del transporte público, pues nos han dicho que la regla de oro, la regla elemental, se fundamenta en estos 5 aspectos que ven ustedes aquí en la diapositiva. Primero, la distancia social. Se dice que al menos debemos procurar 1,5 metros de distancia con respecto a otras personas. Esto porque la manera de transmitir el virus pues es a través de algunas gotículas que son expulsadas a través del momento en el que una persona habla. Por eso es importante hablar, si es que fuese el caso, hablar en un tono moderado, evitar gritar, porque entonces las gotículas pues van a quedar dispersas y puede eventualmente que lleguen a un mayor alcance. Lo primero que se nos dijo, distanciamiento social. Después se nos dijo, pues precisamente para evitar esta transmisión, porque se contagia a través de las vías respiratorias, pues utilizar el cubrebocas y además utilizarlo correctamente. Tercero, si es que es posible, pues controlar las condiciones de ventilación. Si usted no tiene manera de evitar hacer uso del transporte público o ir a algún lugar, pues procure que haya buenas condiciones de ventilación. Eso es lo idóneo, preferentemente que sean actividades al aire libre o en su defecto que haya una buena ventilación. Y otro cuarto factor a considerar, pues tiene que ver con el tiempo de exposición. Cada tiempo nos han dicho los médicos que no es lo mismo estar 5 minutos hablando con una persona que eventualmente pudiese estar contagiada, que hacerlo durante 10 o 15 o 30 minutos. Y en complemento de estas medidas elementales, pues procurar una constante higiene de manos, por aquello de tocar superficies que pudiesen estar contaminadas. Al respecto, les pongo estas dos imágenes a manera de reflexión. Lo primero, distancia social. Sabemos que el sistema de transporte, particularmente en la Ciudad de México, normalmente tiene alta ocupación. Incluso en las horas de valle, en las horas que no son de mayor demanda, vienen con muy buena ocupación. Les pongo un ejemplo, un autobús eléctrico, 24 metros, piso bajo, que opera en la ciudad de Linz, en Austria, tiene 53 asientos y está pensado para que aún en la condición de mayor ocupación del vehículo, nunca haya más allá de 4 o 4.5 pasajeros por metro cuadrado. Eso nos da una razón de 127 pasajeros de pie, para una capacidad vehicular total de hasta 180 pasajeros. El equivalente aquí en la Ciudad de México, pues es un autobús de combustión interna, que es de piso alto, que también tiene 53 asientos, pero que en contraparte, pues no está pensado para llevar 4 pasajeros por metro cuadrado, está pensado para llevar 6, como premisa básica. Y podemos constatar que esta ocupación incluso supera los 6 y puede llegar a 8. El resultado es que en lugar de 127 pasajeros de pie, pues está pensado para llevar 187 pasajeros, derivando entonces un autobús también de 24 metros en una capacidad vehicular de 240. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
que esto nos debe llevar a repensar cómo se planea, cómo se proyecta el servicio de transportación de pasajeros. Si estamos privilegiando un espacio conveniente para un transporte cómodo, o bien se está procurando una alta ocupación a manera de tener una máxima utilización de los equipos. Del cubrebocas, bueno, ese es un tema a todas luces personal, que parece ser la autoridad debería ser más enfática en la importancia de sí utilizarlo. En numerosas ciudades del mundo es ya una medida obligatoria, si es que se pretende hacer uso del transporte público. De la ventilación, vemos que en el trolebús, pues es un equipo que cuenta con sistema de aire acondicionado, con confort térmico, igualmente calefacción para cuando vienen los inviernos en aquella región, en aquella ciudad. En contraparte, pues en Ciudad de México prácticamente no utilizamos el aire acondicionado. Y los pocos equipos que llegan a estar equipados con ese sistema no lo operan, porque también hay un consumo energético mayor y un mayor costo de operación. En cuanto al tiempo de exposición, si dicen que lo ideal es no estar más de 15 minutos en ese lugar, pues a mí me gustaría saber, cuando usamos el transporte público, quién viaja en un trolebús o en un autobús o en un vagón del metro menos de 15 minutos. Parece ser que todo apunta a que viajamos más de ese tiempo. Y pues en cuanto a la higiene de manos, sería ideal pensar que el sistema de limpieza de los vehículos, tanto por fuera o al interior, pues tenga un programa regular y se cumpla a cabalidad. Sabemos que no es así. Pues bien, consideremos qué es lo que ha pasado a raíz de esta pandemia. Lo primero que podemos ver es que el número de viajes en el sistema de movilidad integrada en la Ciudad de México colapsó. Aquí tenemos unos datos que provienen de INEGI, donde vemos el número de pasajeros transportados al día. Este dato viene en millones. Se dice que el metro de la Ciudad de México ha estado transportando en el orden de 5 a 5,5 millones de pasajeros todos los días. Y vemos cómo antes de la pandemia, es decir, todavía hasta el mes de febrero, andaba más o menos en ese orden de magnitud. Pero a raíz de estas medidas de restricción de actividades, donde pues la vida social, la vida cultural, la vida académica, la vida comercial, pues han sido afectados drásticamente en el mes de marzo y abril, tocó fondo. Vemos, por ejemplo, para el mes de mayo de este año, cómo el número de viajes que estaba atendiendo el sistema metro, pues escasamente llegaban al 28% en comparación con el número de pasajeros que se transportaron en el mes de febrero. Y para Metrobús apenas el 25%, para trolebuses 37%, tren ligero 22% y la red de transporte de pasajeros pues 43%. Vea usted además en esta gráfica, pues por qué en otros espacios, por ejemplo en el quinto simposio de ingeniería mencionaba yo que el sistema de transporte verdaderamente masivo es un sistema férreo, es un sistema eléctrico y se llama metro. Vea cómo Metrobús escasamente ha superado el 1,000,000 de pasajeros al día y pues estamos hablando de dos órdenes de magnitud completamente diferentes. Siendo entonces que el metro está totalmente aparte del sistema de transporte público de superficie, en esta otra diapositiva vemos el comportamiento exclusivamente de estos modos. Vemos que efectivamente la caída en el pasaje fue la misma, en diferente proporción, pero igualmente vemos que hay un descenso que puede ser del 50, 60 y en el caso del metro incluso superior a 70, 72% de viajes no atendidos derivado de esta situación. ¿Qué es lo que implica esto? Que proporcionar el servicio de transportación colectiva, sea a través de metro, metrobús, trolebuses o RTP, tiene un costo. Hay un factor asociado con los operadores, los conductores, los mecánicos, los consumibles, los combustibles, y el hecho de que se caiga la demanda en esas proporciones. Vea usted, metro, 28% de viajes atendidos en mayo con respecto a los que se atendieron en febrero, pues va a impactar severamente a la operación y a los costos de operación. Si vemos qué ha ocurrido en el país, pues vamos a tener noticias de que en Mérida, en Tapachula, en Veracruz, en Coatzacoalcos, en Tampico, en Monterrey, Guadalajara, Puebla,
en Tijuana, en todo el país ha sido el mismo fenómeno. Y no escapa, por supuesto, pues la situación de las grandes ciudades a nivel mundial. Se dice que ni siquiera en estos meses de mayo, junio, que quizás vino el punto más fuerte de esta caída, como lo vemos en estos gráficos, paulatinamente conforme se fueron retomando algunas actividades, fue subiendo. Pero vea cómo, por ejemplo, en el caso de Metrobús, ¿no?, que llegó al 1.2 millones de pasajeros al día, pues aun cuando llegó arribita de los 200,000 pasajeros al día, pues el último reporte del mes de julio apenas marcaba arriba de 400,000. Es decir, aun cuando sí hubo cierto crecimiento, cierta recuperación, nos falta mucho para llegar a los niveles previos de la pandemia. Pues hay información que se ha difundido y tiene que ver con que el fenómeno ha sido el mismo en cualquier ciudad del mundo. Veamos, por ejemplo, que en Beijing, para el pasado mes de octubre, septiembre-octubre, ya se hablaba de que se está recuperando al nivel de un 59% con respecto a los niveles previos a la pandemia. Tokio, que es uno de los sistemas de metro más ocupados y de los sistemas más utilizados en todo el mundo, pues anda más o menos en el mismo orden, 63%. Igualmente Berlín. Hay otras ciudades que han tenido pues otras reservas, caso de París, apenas el 45%. Caso de Londres, se habla aproximadamente un 40%, e incluso está disponible el dato, se dice que en el subterráneo, en el sistema metro, apenas se está recuperando al 39%, mientras que en el sistema de superficie, el sistema de autobuses, ya está alcanzando alrededor del 60%. Particular atención merece el caso de Nueva York, que como es por todos nosotros sabido, pues es una de las ciudades donde ha habido una muy alta tasa de contagio, e igualmente una de las ciudades más grandes, más pobladas y más importantes del mundo, pues aún hasta fechas recientes el metro apenas estaba llevando el 20%, atendiendo el 20% de los viajes que regularmente atendía antes de esta pandemia. Entonces, la conclusión de esto es que ha habido una dramática reducción en el número de pasajeros transportados por el sistema de transporte público derivado de esta pandemia. Normalmente, pues esto es lo que esperaríamos ver a bordo de un trolebús o a bordo de un vagón del metro. Sin embargo, hay otra implicación de este descenso. Vean, por ejemplo, el caso de Ciudad de México, comparando el número de viajes atendido en julio del 2020 con respecto del 2019, pues vemos más o menos esas proporciones con respecto del comportamiento o de la relativa recuperación en otras ciudades del mundo. Vemos que estamos hablando del 40, 45, en el mejor de los casos para los trolebuses es el 63% de los viajes. Y aquí viene otra implicación importante. Por ejemplo, en Reino Unido, el Departamento de Transportes da a conocer esta información de cómo se ha recuperado el sector en esta etapa de reapertura. Vemos, por ejemplo, que en función de los viajes atendidos en automóvil, en tren, en el subterráneo de Londres o el sistema de autobuses, en función del número de viajes que eran atendidos hasta marzo, cómo estrepitosamente cayó hacia abril hasta debajo, muy por debajo del 20%. ¿No? Vemos ahí 20%, 18%, 14%, 10%. Vemos cómo paulatinamente en estos meses de abril, mayo, junio, pues fue creciendo, pero muy poco. A partir de esta reapertura de actividades, ya muy notorio en julio, agosto, septiembre, pues sí ha ido creciendo el número de personas que utilizan el sistema de autobuses, sí ha ido creciendo el número de personas que utilizan el metro, aunque sigue siendo bajo, muy bajo, y sin embargo vemos que hay una tendencia muy marcada a que el automóvil nuevamente vuelva a ser utilizado en la misma medida que el que estaba siendo usado antes de la pandemia. Y esto es algo que llama particularmente la atención. De acuerdo a la diapositiva 1, con la diapositiva 1 estábamos diciendo, el sistema de transporte público debe ser prioritario por todos esos argumentos. Está pasando en Reino Unido, está pasando en España, está pasando en Países Bajos, está pasando en Alemania, está pasando en Estados Unidos y está pasando en Ciudad de México. Y parece hasta cierto punto natural. Si usted es propietario de un automóvil, de viajar en automóvil a viajar en el transporte público, parece ser
que habría una buena probabilidad de que decida viajar en su propio automóvil. Y, por ejemplo, en el caso de España, se ha publicado en algunos artículos, y también en Estados Unidos, ha habido un repunte en las ventas, no solo de automóviles nuevos, sino particularmente en las ventas de automóviles usados. Sabemos que son momentos difíciles de inestabilidad, pues, financiera, hay mucha tensión, y ocurre que los automóviles usados pues han tenido un repunte en ventas, quizás explicado por este fenómeno. Al respecto, pues sí me gustaría compartirle a la audiencia que reflexionemos a propósito de qué es lo que podría pasar en una ciudad como México. Nada más como referencia, en Ciudad de México, en el año 2000, de acuerdo con los datos del INEGI, en el año 2000 teníamos más o menos algo así como 2.300.000 automóviles registrados y en circulación. El último dato que publicaron, correspondiente al año 2019, nos habla de casi 5,5 millones. Es decir, en un periodo de 19 años, el número de automóviles creció 2.38 veces. Eso es lo que ocurrió en 19 años. Si vamos hacia las motocicletas, en el año 2000 teníamos poco más de 55,000 motocicletas. Ahora, en el año 2019 se reportó un censo de 473,000 motocicletas. Este valor resulta 8.55 veces superior al registro del año 2000. ¿De qué nos está hablando? De que en el caso particular de Ciudad de México, el crecimiento del parque vehicular motorizado, tanto en la modalidad de automóvil como motocicleta, ha crecido de manera muy importante. Y ya en algunos otros espacios, por ejemplo en la Asamblea Legislativa el año pasado, yo hacía notar que no solamente es suficiente con el discurso de que el automóvil es enemigo del medio ambiente o el automóvil es causante de todas estas problemáticas de salud y de congestión y de contaminación en la ciudad. Tenemos que plantearnos seriamente qué es lo que ha ofrecido el sistema de transporte público de la ciudad a cambio de perder a estos potenciales pasajeros, a estos potenciales usuarios. Tenemos un sistema de transporte con muchas deficiencias, con muchas carencias, que no es seguro en términos de puntualidad, no es confiable, no es seguro en términos de la propensión a que se cometan delitos en torno a él. Tenemos muchas áreas de oportunidad no atendidas y que lamentablemente de eso no se quiere hablar. No solamente es el tema de un progreso en términos financieros o de poder adquisitivo o de comercialización o de que se haya abaratado el poder adquirir un vehículo automotor. También tenemos que reconocer que el transporte público, al menos en la Ciudad de México, no es lo suficientemente atractivo. Más allá del tema del estatus y otros aspectos que a veces se entremezclan. Mencionaba estos datos porque entonces sí deberíamos tener mucha atención de qué es lo que va a pasar en la Ciudad de México. No habría de sorprendernos que crezca igualmente el parque vehicular, no habría de sorprendernos que no solo sean mayores las ventas de automóviles nuevos, sino que crezcan de manera importante las ventas, en este caso las compras de vehículos ya de segunda mano. Y al respecto, pues hay un empresario que todos ustedes conocen, que lleva mucho tiempo como propietario de la marca Itálica, que la venden en ciertas tiendas de colores rojo y amarillo, en abonos chiquitos, y esta publicidad ahí la tienen en sus tiendas. No sé si alcancen a ver en sus pantallas, pero dice en la parte superior ese cartel: escapa del COVID-19 en una Itálica. Evita el transporte público. No arriesgues tu salud. Viaja seguro en una Itálica. Bueno, así las cosas a propósito de este punto que no debemos perder de vista. Habríamos de esperar un incremento en el número de vehículos automotores en la ciudad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con el sistema de transporte público? Estamos diciendo que ha habido una pérdida del pasaje y conforme se han reabierto las actividades, pues ha habido una menor tasa de recuperación en el transporte público que con respecto de lo que es el transporte privado. El impacto indiscutible, inevitable de esto es una disminución muy, muy significativa de los ingresos. Hay baja recaudación. Esto obviamente
impacta directamente en los costos de producción. Se incrementan los costos de producción. Me permití agregar por aquí una pequeña leyenda del que es el director del sistema de tránsito metropolitano en la ciudad de Nueva York, y dice que el declive, el descenso en el número de viajes atendidos tanto en metro como en autobuses son de órdenes de magnitud peores incluso de aquellos que hubo durante la Gran Depresión. Y las consecuencias financieras resultantes serán igualmente formidables. Entonces, es un golpe importante para el sistema de transporte público, y al respecto, pues vemos solamente dos caminos. Si tenemos baja demanda, un operador de transporte normalmente va a optar por reducir la oferta de servicio. Esto ya vimos, ha ocurrido en todas las ciudades de todo el mundo. Es lógico, es racional. Pero si estamos diciendo que lo que queremos es ofrecer en el sistema de transporte público un distanciamiento seguro, pues reduciendo la oferta no se va a conseguir. Al contrario, vamos a comprometer que haya mayor ocupación en los equipos de transporte y en las instalaciones, si es que fuese el andén del metro, por ejemplo. El segundo camino, procurar mantener niveles importantes de oferta, ojalá que fueran los niveles habituales, para garantizar que haya baja ocupación en los equipos, pero la única manera de darle viabilidad a este tipo de operación, pues es definiendo mecanismos de financiamiento. Como ya mencioné, esto encarece el servicio. En cuanto al primer caso, por ejemplo, pues tenemos la situación de la red de transporte de pasajeros. Bajó la demanda, ya vimos, bajó al 40%, sí. Sin embargo, también se ha reducido la oferta. Y aquí hay un tema de particular interés. De los 2.600 operadores que elaboran en la red de transporte de pasajeros, se dice que aproximadamente 1.000 pertenecen al grupo de personas vulnerables, es decir, o son mayores de 60 años, algunos de ellos vienen desde la época de Ruta 100, o bien tienen algún tipo de comorbilidad. Esto significa entonces que de todo el personal dedicado a la conducción, aproximadamente el 38% no está activo en este momento. Y pues ustedes pueden revisar el registro de INEGI. El número de autobuses en operación en un día hábil en el mes de febrero era de una media de 776 autobuses. Para el mes de julio solamente lo hicieron 531 unidades, es decir, una reducción en el parque vehicular prestando servicio en un día laboral del 32%. Entonces, se reduce la demanda un 40%, pero igualmente reducimos el número de operadores y el número de autobuses en servicio en una proporción similar. La pregunta es, ¿y entonces en dónde queda la sana distancia? Tristemente, en el mes de septiembre tuvimos un problema en la operación de la línea 3 del metro y fue necesario implementar un servicio de frecuencia intensiva, y pues aquí están las imágenes que hablan por sí mismas. Si en condiciones normales los autobuses vienen con muy buena ocupación, pues con un fallo en la operación del metro, pues es una escena muy triste ver la cantidad de personas que está tratando de poder hacer uso de uno de estos autobuses. Por supuesto que la sana distancia, pues queda totalmente comprometida y es letra muerta. En cuanto al segundo punto que estaba yo haciendo mención, bueno, pues considérese al menos esto que se ha dado a conocer en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ha caído la recaudación en el transporte. Hay una crisis no solamente sanitaria, sino una crisis financiera muy importante en el sistema de transporte público. Si están ustedes de acuerdo, podemos dar lectura a lo que aparece en el lado izquierdo, en la parte de abajo, donde dice la jefa de gobierno que las empresas de transporte público de la ciudad tienen en este momento una movilidad del 50%. Y hace énfasis que es bueno para la pandemia. Pero en términos de ingresos significa una reducción muy significativa de los ingresos del metro, del metrobús, del tren ligero y de trolebuses. Se está hablando, esa es la estimación que dio a conocer en el mes de agosto y salió publicado en los diferentes medios de comunicación, de una reducción del orden de más de 2,000 millones de pesos. Es lo que va a perder el gobierno en la ciudad por el bajo recaudo. Aquí
me permití pues solamente traer algunas cuantas notas. Ustedes pueden consultar el medio de información que gusten. Mucho de esto le da seguimiento Reforma, Excelsior, el Universal, y todas las notas empatan en este sentido. Hay una preocupación seria del impacto tan fuerte que está recibiendo el sistema de transporte público de la Ciudad de México. Si de por sí sabemos que opera con muchas deficiencias y tiene muchas carencias materiales, pues esto no ayuda. Una nota, por ejemplo, también del mes de agosto, del metro, que dice por COVID, tan solo en 3 meses, el metro dejó de recibir 1.116 millones de pesos. E igualmente, en octubre fue publicada una nota a propósito de los concesionados, que casi nadie habla de ellos. No se nos olvide que cerca del 50% de los viajes atendidos en la Ciudad de México recaen en las vagonetas, en las combis, en las peceras, en los microbuses, en los autobuses concesionados. Esta figura igualmente, con esta baja ocupación y con esta baja demanda, también ha tenido pérdidas en el orden de estos 3 meses, también de más o menos 1.285 millones de pesos. Entonces, se ve muy, muy delicada y muy preocupante la situación del sistema de transporte público, pues ante esta circunstancia de baja demanda, bajo número de pasajeros que desea el servicio. Por ejemplo, pues esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que podemos hacer. Es decir, ¿es seguro utilizar el sistema de transporte público o no lo es? Algo que se había pues hecho notar y que se ha difundido a través de redes sociales, de correos electrónicos, pues es una infografía como esta, por ejemplo, que se dice que está basado en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y algunos otros consultores, y aquí, pues lo que se dice es de que el sistema de transporte público es uno de los espacios de más alto riesgo que puede haber. Si usted considera todo el conjunto de actividades, vea cómo el transporte público queda, si acaso, debajo de lugares que concentran mucha gente y que además gritan o hablan en un tono fuerte, pudiendo ser esto un cine, un teatro, un concierto, un estadio o un lugar donde haya servicios religiosos. La pregunta es, ¿realmente es tan peligroso o no lo es? Parece ser que el responsable, y por eso sí lo menciono, el señor Harris, Jeffrey Harris, que es un economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó el 13 de abril un documento al cual titula El metro sembró la masiva epidemia de coronavirus en la ciudad de Nueva York. Resulta ser que él pretendía ligar todos estos casos de contagio en la ciudad de Nueva York en una medida importante porque habían viajado en metro. Y de inmediato, pues algunos epidemiólogos, virólogos, médicos, cuestionaron la metodología que utilizó este autor. Afortunadamente hay nuevos estudios, sí se ha estudiado el tema en Europa, en países como Alemania, en Austria, en Francia, en Reino Unido, hay mucho en Reino Unido a propósito de si se está contagiando el coronavirus en los sistemas de transporte público. Igualmente estudios en Japón, en Corea del Sur, en China y en Estados Unidos. Todos estos estudios son consistentes y sugieren que viajar en el sistema de transporte público no es una fuente importante de propagación del coronavirus. Aquí podemos citar cinco aspectos muy importantes. De estos 5 aspectos, considérese entonces si la persona viaja con cubrebocas o no. Si la persona guarda silencio o está hablando en un tono moderado o está hablando en un tono alto. Ese es otro aspecto también importante. Considera igualmente el tiempo de exposición, el tiempo en el cual está en contacto con otros pasajeros o bien el tiempo en el cual viaja en el vehículo. Este también es un factor importante en las modelaciones de la revista médica británica, el BMJ, que pueden acceder vía internet. Hay varias publicaciones y de ahí viene este análisis. Hay otros 2 factores que tienen que ver si es que está ventilado en el exterior o está ventilado en el interior o hay mala ventilación. Y el quinto y último factor tiene que ver con la ocupación. Podemos ver entonces en color azul aquellas circunstancias de bajo riesgo, en amarillo las de medio riesgo y en rojo las de alto riesgo. Significa entonces que la condición idónea será que usted guarde silencio, vista una máscara y además porte un cubrebocas, pues, y además esté en poco tiempo expuesto al contacto con otras personas. Mejor aún que fuera con baja ocupación y en lugares donde haya manera de tener aire del exterior. Vemos cómo entonces, en la medida que la ventilación
no es tan buena, como en la medida que usted no guarda silencio y comienza a hablar, en la medida igualmente que no utiliza cubrebocas y en la medida que, peor aún, pues hace uso del sistema de transporte por 2 horas o 3 horas, el factor de riesgo se incrementa. Y por supuesto, en el lado izquierdo tenemos este cuadro asociado con baja ocupación, del lado derecho tenemos alta ocupación. Lo que se concluye entonces a todas luces es que si usted presta atención en estos 5 aspectos, quizás no podemos hacer nada en términos de que las demás personas hablen o no, quizás no podemos hacer nada en términos del tiempo de viaje, quizás no podemos hacer nada en función de que el operador garantice baja ocupación en los vehículos. En lo que sí puede usted aportar es en utilizar cubrebocas. Vemos por aquí otra referencia. El Instituto Robert Koch de Alemania publicó el 21 de agosto un estudio titulado Entorno de infección de los brotes registrados de COVID-19 en Alemania. La conclusión fue que apenas el 0.2% de los brotes que han sido detectables en Alemania se podrían haber dado en el transporte público. Y relacionan de esta manera la baja tasa de contagio con las masivas medidas adoptadas. La gente se ha contagiado más bien por hogares privados, por hacer reuniones, por visitar hogares, casas de ancianos o de refugiados, pero ven, incluso centros de salud y oficinas, pues lo que dice la evidencia es que no llega más allá del 5%. Hong Kong, que es uno de los sistemas de transporte más utilizados en el mundo y además uno de los nodos urbanos más densamente poblados, pues igualmente demuestra que hay una baja tasa de contagio. En Estados Unidos, la Asociación Americana del Transporte Público hace énfasis que si usted viaja en el metro de Nueva York o en cualquier otra parte del mundo, no hay una correlación directa entre que utilice el sistema de transporte público y tenga riesgo de contagio. Siempre y cuando, hacen énfasis en ello, siempre y cuando los usuarios utilicen cubrebocas y los trenes y autobuses estén bien ventilados. Aquí vemos cómo son dos curvas diferentes de cómo se ha incrementado el número de usuarios por día en el metro y autobuses, que ha ido a la alza en los últimos, bueno, en el mes de junio, julio y agosto, y sin embargo cómo la tasa de contagio ha ido a la baja. ¿Qué nos plantea esto? Como se llama nuestro octavo simposio y como se titula esta ponencia, desafíos por el transporte público en tiempos de pandemia. Significa que entonces es responsabilidad de toda la comunidad, toda, entiéndase, usuarios del transporte público, entes operadores del transporte público, pero igualmente autoridades. Garantizar de manera obligatoria que la gente utilice cubrebocas, que mantenga silencio. Por ejemplo, vamos a citar aquí lo del Ministerio de Salud de Japón, que dice, pues, cuidemos las 3 Cs. Cs en el sentido de evite los espacios que estén cerrados y con pobre ventilación. Evite los lugares donde haya mucha gente en su proximidad. Y evite el contacto cercano, así como las conversaciones que estén muy cerca de usted. Si cuidamos esto, pues vemos cómo en Francia le agradecen a los verdaderos superhéroes que somos nosotros, los que usamos cubreboca. En Reino Unido, por ejemplo, hay estas campañas de, pues de nada sirve que te pongas el cubreboca si no proteges tus vías respiratorias. En Suiza igualmente vemos estas invitaciones a cuidar el aseo de manos, guardar distancia, en no permanecer demasiado tiempo en los equipos de transporte, en portar cubrebocas. En el caso mexicano se habla de procurar índices de ocupación menores a 30%. ¿Qué implicación tiene? Bueno, lo primero, quizás se puede actuar de manera inmediata adecuando el sistema de operación. Lo vimos aquí en la Ciudad de México, hubo una restricción de acceso y ha habido dosificación de usuarios. Por ejemplo, se cerraron estaciones de metro y metrobús hace algunos meses. Segundo, tratar de mantener una frecuencia adecuada para garantizar bajos índices de ocupación. Esto podría estar asociado con dejar de utilizar las puertas de servicio. En el caso de autobuses europeos, en muchas ciudades se utilizan 3 puertas, una en la parte delantera, una en la parte central, otra en la parte trasera. Bueno, pues se cancela la puerta delantera y se utilizan solamente 2, una de acceso y una de salida, parecido al esquema pues que adoptó Roma hace muchas décadas, donde hay puertas que supuestamente están definidas para ascenso o descenso. Y digo supuestamente porque sabemos que a veces el ciudadano no cuida esas normas.
Aquí vemos pues algunas imágenes, como pues invitan a que por favor no aborde por esta puerta, hágalo por la siguiente. No se acerca a la cabina, que ese es otro tema que vamos a tratar, pues hay que cuidar a los operadores. La Unión Internacional de Transporte Público pues está desarrollando una campaña de los guardianes de la movilidad. Merecen todo nuestro respeto y toda nuestra gratitud estas personas que se dedican a la operación, a la conducción de los vehículos, porque son los primeros que están expuestos precisamente al contagio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, aquí un saludo al licenciado Fernando Sánchez Prol y a la revista Pasajero 7. Los invito a que lean la revista. Tiene mucha información muy buena y tiene, por ejemplo, fotografías como estas. Es de un transportista de la ciudad de Jalapa, donde apenas comenzaba el brote, y bueno, pues si la autoridad de tránsito local, si a nivel nacional no tenemos una política, una definición clara de cómo proteger a los operadores del transporte, pues él fue, se compró unos azules cristal y los acondicionó en su autobús. Aquí ven cómo, pues la idea es que los pasajeros solamente viajen en el asiento disponible al lado de la ventanilla, y cómo él mismo, pues, buscó protegerse adecuando su espacio de trabajo con estos materiales. Me gustaría mucho conocer al operador y felicitarlo por esta iniciativa, porque con los recursos que él tuvo, pues tuvo el interés, el tiempo y la disposición para cuidarse a él y cuidar a su pasaje. Entonces, pues no solamente va por ahí, aquí por ejemplo en Sudamérica, en la Argentina, en Mérida también, pues este operador, no sé si él o el propietario de la unidad, pero pues habilitaron por aquí este acrílico a manera de protegerlo. Pues finalmente sabemos que la gente aborda y saluda al operador y ahí es donde puede haber un riesgo de contagio. Y no solamente eso, habría que pensar en una cabina que aísle al operador, pero igualmente en decir adiós de una vez por todas a la manipulación de efectivo. Aunque el señor operador se ponga el cubrebocas, aunque ustedes utilicen gel, pues el hecho de subirse a un microbús y pagar con una moneda y esperar a que te den el cambio, tenemos un factor de riesgo, que eso está resuelto hace muchos años, y qué bueno que en la Ciudad de México ya se está adoptando este sistema, al menos en el que es el sistema de movilidad integrada a cargo del gobierno de la ciudad. Faltan el transporte concesionado. Aquí vemos en Estados Unidos, pues como también se han habilitado estas mamparas, esto en Francia, y pues no perder de vista, hay proveedores de equipos como Solaris, como Mercedes-Benz, que han pues acondicionado las cabinas del operador para que quede completamente aislado. En los vehículos nuevos ya se cuenta con estos arreglos, pero es muy fácil acondicionar vehículos, quizás no nuevos de planta, pero que sí tienen un diseño avanzado en términos de ergonomía para lo que es el puesto del conductor. Aquí en Ciudad de México podríamos hacer notar pues que los 143 trolebuses nuevos de 12 metros y los otros 50 articulados que ya están en la Ciudad de México, los 193 nuevos trolebuses de la ciudad, pues aunque no tengan esta mampara, quizás no sería tan difícil acondicionarla en virtud de que cuentan con muy buenas prestaciones y tienen hasta un corralillo, así como el que se ve en la fotografía del medio. Es decir, pues habría que ser creativos de ver cuánto cuesta y que realmente no es tan difícil pues incrementar la integridad, la seguridad por parte del operador. Esto en términos de operación, quizás son cambios menores, pero pues igualmente habría que considerar la opción de tecnología. Pueden ver ustedes en notas periodísticas cómo en Seúl, pues algunos paraderos, algunas estaciones, pues fueron equipadas de esta manera, con unos acrílicos, donde hay unas cámaras termográficas de reconocimiento, donde dicen, si usted tiene menos de 37 grados y medio, puede ingresar. Si usted tiene temperatura alta, no puede ingresar. Hay dispensadores de gel, viene acompañado con sistemas inteligentes que le dicen en cuánto tiempo viene su autobús. Pero bueno, lo primero que pensamos, esto es Seúl, habrá que ver cómo es nuestro transporte en la Ciudad de México. El segundo, pues adoptar igualmente estas cámaras o bien disponer de personal que esté al pendiente de tomar la temperatura. Hay máquinas de pedestal, por ejemplo, pues aquí en la ciudad vemos que se le acondiciona un botecito de gel a alguno de los tubos y a partir de ahí el pasajero se atiende. En el metro de Londres, por ejemplo, pues son de pedestal.
¿Por qué tocar con las manos algo que no debo tocar con las manos? Entonces, ¿por qué no hasta tapetes sanitizantes? Marco Polo, que es un carrocero, un fabricante importante de autobuses en Brasil y que pues tiene presencia en México, también tiene estos sistemas de cómo podemos inhibir la presencia de virus dentro de los equipos de transporte. Ya decía, pues caramba, vayamos a los modos de cobro completamente exentos de contacto físico. Decía yo, hay que reconocerle al gobierno de la ciudad que finalmente la tarjeta de metro, pues después se amplió al uso de Metrobús y afortunadamente hoy para lo que es tren ligero, autobuses de RTP y de trolebús también, pues ya puede usted pagar o con monedas o con la tarjeta de movilidad integrada. Créditos a los autores de las fotografías, esta información anda por ahí en internet, pero bueno, qué bueno que tuvieron el tino de tomar esa fotografía el sistema de cobro con tarjeta. Sistema de ventilación efectivo, ya decíamos que pues en Estados Unidos se le ha dado mucha importancia, mucho peso a este tema. Hay estudios y, por ejemplo, consideren que pues con un recambio de 6 veces, de 6 veces hora, pues está bien atendido. Por ejemplo, en oficinas, el cambio del aire acondicionado que está en una habitación puede cambiarse de 6 a 8 veces por hora, en aulas escolares de 3 a 4 veces por hora. En el caso de los vagones del metro del sistema MTA de Nueva York, el aire se recicla cada 3 minutos con 20 segundos. Es decir, hay una tasa de recambio de 18 veces cada hora. Por supuesto que es muy bueno. Yo sé que varios compañeros van a estar preguntándose, bueno, en el metro de la Ciudad de México es diferente. Se han probado otras soluciones, el uso ultravioleta del tipo C, se han probado unos dispositivos que permiten ionizar el aire y pues se dice que están probados y que garantizan que no solamente se purifique el aire, sino las superficies al interior de los autobuses. Aquí en México, pues sabemos que el aire acondicionado, salvo en algunas ciudades del norte o costeras, pues no tenemos aire acondicionado, es una ventilación natural, pero por ejemplo en León y en otros sistemas ya se estuvieron probando estos deflectores a manera de incrementar el flujo de aire dentro de los autobuses. ¿Por qué no pensar en mamparas para separación de pasajeros? Vemos que desde un adhesivo hasta la supervisión de la policía, también ahí en el estado de Veracruz, les decía, pues se ha optado porque solamente se ocupe la fila de asientos que queda pegado a los cristales. Vemos aquí cómo pues hay diferentes propuestas, tanto en México como en otras ciudades del extranjero. Y pues esto escala hasta nivel de proveedores de equipos de transporte. Vemos aquí, por ejemplo, un fabricante de trenes, como dice, si lo que queremos es cambiar el número de pasajeros por metro cuadrado, pues vamos a hacer que la ubicación de los asientos sea diferente. Si se dan cuenta, los asientos ya no están colocados en los costados del vehículo, sino más bien al centro, y además son abatibles, porque ellos están claros de que va a haber un modo de operación en época de pandemia y va a haber otro modo de operación, llamémosle normal o habitual. Y entonces, pues, ¿cuánto no costaría reacondicionar los trenes actuales? Entonces, todo esto se ha trabajado. Y bueno, ya que nos ocupa la tecnología, pues ¿por qué no pensar en la gestión de sistemas inteligentes de transporte que incluso son de inteligencia artificial? Alstom no solamente fabrica sistemas de tracción, no solamente fabrica trenes, se ocupa por ejemplo, en el metro de Panamá introdujo el sistema Mastria precisamente para garantizar que la ocupación de los trenes fuese saludable, fuese segura. Por supuesto que en esta época de pandemia, pues esto tiene habilidades predictivas para que usted sepa pues cómo viene el siguiente tren. Por ejemplo, vean la imagen, usted si tiene manera de saber en estos 6 vagones cuáles vienen con alta ocupación, media ocupación o baja ocupación, si me disculpan, pues yo tomaría el que queda hasta la derecha, que a todas luces viene con baja ocupación. Esto ya es una realidad. Por supuesto, la tecnología cuesta. También hay otra tecnología, Vals, que es la que ven aquí ustedes, pues cómo tiene la capacidad de predecir, antes de que sea visible el fenómeno, manda la información al regulador en el puesto central de control a manera de dosificar de manera más eficiente a los usuarios a bordo del andén, perdón, que estén en el andén esperando el tren. Les decía, bueno, pues puede ser, ¿por qué no? Productos a base de nanopartículas de cobre y zinc, se ha experimentado en Chile, en Argentina, se ha hablado del poliexametilén-guanidina, que pues finalmente se busca que son nieblas secas de productos de alta duración, que tienen efecto residual, pero que además no son corrosivos a diferencia del hipoclorito de sodio. Marco Polo, si alguien está interesado, pues puede ingresar al sitio y podrá constatar que hay
toda una gama de productos que ofrece para garantizar la sanidad dentro de sus autobuses. Y así llegamos hasta el manejo de la luz ultravioleta, que ya sabemos, hay que tener cuidado, es una luz que puede causar daño a nivel de piel, a nivel de células, pero que está demostrado es efectivo como un agente germicida muy poderoso. Aquí el tema es que se está experimentando a manera de ver cuáles serían las longitudes de onda más convenientes para que sean utilizadas de manera comercial y de manera masiva. Por ahora sí se está utilizando ya en algunos dispositivos, por ejemplo en autobuses foráneos, para sanitizar baños, por ejemplo, o portabultos, pero esto requiere que no haya personas a bordo, porque ahí es donde está el factor de riesgo. Se está avanzando, se está trabajando, pero es otra más de las tantas posibles alternativas. Y bueno, siendo que pues sabemos que el tiempo es corto, pues no queremos continuar profundizando cada uno de estos temas y procederé nada más a leer brevemente algunas últimas reflexiones a manera de conclusiones. La tasa de propagación del coronavirus en el transporte público puede ser ínfima siempre y cuando, de manera obligatoria, todos los usuarios lleven cubrebocas, guarden silencio y no coman dentro de los vehículos. Nada más como referencia, Transport for London, que es la entidad que se encarga de la gestión del sistema de transporte público de Londres, tiene una multa de 200 libras si es que usted ingresa al subterráneo sin cubrebocas. Si vemos cuánto cuesta una libra al día de hoy, anda por ahí de los 29, 30 pesos. Hablar entonces de 200 libras son 6,000 pesos de multa. Si usted reincide y se comporta de una manera que no es pues vista como algo responsable, como algo empático para con el resto de la comunidad, estas multas pueden llegar hasta el orden de 6,400 libras. Sabemos que cuesta trabajo educar a la gente, sabemos que hay mucha resistencia al hecho de portar un cubrebocas y lamentablemente hasta en Francia, aquí pues traigo el apunte, allá en julio de este año pues también se supo de un conductor de un autobús que pues le pide a los pasajeros que usen el cubrebocas, esos lo golpean y finalmente termina teniendo una muerte cerebral. Es un tema importante y que no hay que perder de vista. Lamentablemente en todo el mundo hay este tipo de manifestaciones. Bueno, segundo, el transporte público ha sido concebido, como ya lo dijimos, para el movimiento de multitudes. Esta pandemia debería obligarnos a replantear este concepto para ahora priorizar y garantizar el distanciamiento seguro entre las personas que estén dentro de los vehículos y las instalaciones. Con esto lo que queremos decir es que en lugar de concebir el servicio en función del número de personas que utilizan cada metro cuadrado de espacio disponible en el habitáculo, en el salón de pasajeros, pues estas nuevas normalidades deben obligarnos a repensar cómo es la convivencia entre los vehículos e instalaciones. Es decir, en lugar de cuántos metros cuadrados de espacio hay, cuántos pasajeros van por metros cuadrados, ahora pensar en cuántos metros cuadrados requiere cada pasajero para que haya un distanciamiento seguro. Consideramos que lograr bajos índices de ocupación en vehículos e infraestructura, como se nos ha dicho, menores al 30% de su capacidad, pues va a requerir que se tenga un nivel elevado de oferta. Y esto encarece la producción del servicio. La cuestión sería, bueno, si ahora hay 200, casi 200 trolebuses nuevos, pues imaginemos cuánto nos costaría llevar estos 200 a 600 trolebuses. No es fácil, no es viable. Tenemos que ver entonces cómo resolver esta circunstancia. La demanda del transporte público ha disminuido de manera drástica, comprometiendo aún más su salud y sostenibilidad financiera. Definitivamente esto ocurre en Reino Unido, esto ocurre en Francia, esto ocurre en Estados Unidos y se ha planteado en muchas otras naciones. El Estado tiene que aportar recursos para financiar el sistema de transporte público. Y finalmente, última reflexión. Es previsible que ante el temor por el probable riesgo de contagio en el transporte público, parte de la población procure evitarlo. Tendrá que sustituirlo por otras alternativas. Ojalá que sean bicicletas cuando sea posible, pero ahí está el transporte privado. Pues un reconocimiento aquí a unos chicos de Facebook que tienen este sitio, estas imágenes, las subieron hace apenas unos días y bueno, pues ahí vemos nuestra triste realidad. Es un transporte público que ni es cómodo, ni es limpio, ni es rápido, ni es seguro, ni es funcional y sin embargo pues la sociedad lo necesita y pues por necesidad quien no tiene manera de ir por una motocicleta o por un automóvil lo utiliza. Lamentablemente estas personas van viajando en el estribo pese a la pandemia, pese
a esta restricción de ocupación y el distanciamiento sano. Tenemos que ser creativos para rediseñar el sistema de transporte público y hacerlo más atractivo. En fin, podríamos estar mucho más tiempo hablando del tema, pero pues comprendemos que tenemos que ceder el espacio para preguntas, respuestas y pues que las actividades del simposio continúen sin mayor contratiempo. Al menos por mi parte, pues agradezco mucho nuevamente esta invitación, que me permitan estar aquí con ustedes, y cualquier comentario o duda, pues no duden en compartirlo a través del correo electrónico, que estamos para atenderlos. Muchas gracias. Ok, le damos las gracias por esta muy interesante presentación, y pues sí tenemos preguntas del público. Una de las primeras que llegó: si conoce alguna estimación del costo mínimo del pasaje que puede atender a más personas evitando sobrecarga de pasajeros, por ejemplo, para el metro. Un dato, nosotros pagamos 5 pesos por un pasaje del metro. La realidad, habría que revisar números porque este dato actual yo honestamente no lo tengo, pero hasta hace algunos años se estimaba que el costo por cada viaje realizado en el metro andaba en el orden de los 14 pesos. Es decir, nosotros pagamos 5, pero el gobierno paga 9. Si en esta circunstancia estamos pensando que la ocupación de los vehículos sea al 30%, significa que tendríamos que al menos triplicar el costo de producción de ese servicio. Seguramente andaría por ahí de los 42 pesos, cuando menos, y pues nosotros pasajeros al menos tendríamos que pagar unos 15 pesos. Estoy hablando con números gruesos que habría que meternos a hacer un análisis un poco más detallado, pero más o menos de ese orden de magnitud estaríamos hablando. Y pues una pregunta que viene muy en relación: ¿quién tendría que asumir los costos de operación del transporte concesionado, donde no hay subsidio? Así es, esa pregunta es tremendamente importante porque, pues ya dije, el gobierno de la ciudad pues va a apoyar al metro, va a apoyar a RTP, va a apoyar a trolebuses, va a apoyar hasta Metrobús, que ojo, Metrobús es una figura muy compleja porque hay un organismo público descentralizado que es el que planea la gestión del sistema, pero finalmente la operación recae directamente en empresas particulares. Y en alguna diapositiva ahí mencionaba, el gobierno de la ciudad pues iba a apoyar a Metrobús para que Metrobús apoye a estos concesionarios. Pero el tema son estos operadores de ruta. Estamos diciendo que la mitad de los viajes es atendido en microbuses y sin embargo ellos ni tienen prestaciones, ni tienen seguridad social, ni tienen la posibilidad de acceder a créditos como personas morales ante una entidad bancaria. Esa es una deuda pendiente, no de ahora, de muchos años, y que sin embargo la autoridad ya había tratado de ir empezando a sentar algunas bases. Antes incluso de la pandemia se hablaba de que iban a asegurar ya a los conductores de transporte colectivo en esa modalidad. Se dijo que iba a haber un apoyo para combustibles, gasolina y diésel, pero por supuesto las ayudas no son suficientes. Por supuesto que hay un problema mayúsculo y que se antoja muy complicado ver cómo se tendrá que actuar. Pero sin duda, pues lo que se ve es que la autoridad es la que va a tener que ayudar con algunos créditos, con algunos apoyos financieros, como lo han hecho también, por ejemplo, para la renovación del parque vehicular. Entonces, sí tenemos un problema muy importante ahí que no está atendido. Y hay otra pregunta en otra línea, dice: ¿qué opina de las medidas que están tomando en la ciudad de Guadalajara, donde restringen la movilidad, siendo que este es un derecho humano? Sí, por supuesto, tenemos esta situación de que no podemos nosotros prohibir que la gente se mueva. Desde que comenzó la pandemia, este ha sido también un tema, un punto común de discusión, porque nos dicen, quédate en casa. Quizás habemos personas como usted, profesor, o como un servidor, que pues tenemos un trabajo que nos permite en este momento laborar desde casa, que no, nuestro ingreso no depende de lo que reportemos en una venta en un día o en una semana. Tenemos otra fuente de ingresos. Sabemos que en México, pues decirle a una persona quédate en casa,
pues es muy complicado, porque no tenemos un buen nivel de ingreso, porque no tenemos capacidad de ahorro, porque literalmente pues vamos haciéndonos del ingreso conforme van transcurriendo los días, y entonces decirle a alguien que se dedica a atender mesas en un restaurante o que es comerciante o que simplemente necesita continuar desarrollando su trabajo de manera habitual, ¿cómo le decimos que no se mueva? Ahí hay un tema muy delicado porque sí tenemos que procurar desincentivar los viajes, pero habrá casos en los cuales, ya lo vemos, se tienen que hacer. Y ahí, pues que la autoridad crea que por un simple dicho, por una simple idea, se puede restringir algo que es una necesidad colectiva, pues ya vamos a encontrar que no hay una argumentación de fondo. Es peligroso y bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero tiene toda la razón. Se ha hablado mucho del derecho a la movilidad y una movilidad eficiente, segura y además digna. Por eso hacía énfasis en estas últimas reflexiones. Pues aprovechemos la pandemia para que nuestros autobuses articulados de 24 metros en la ciudad pues ya no funcionen como normalmente lo han hecho en la ciudad, que podamos aspirar a hacerlo como en Linz, Austria, ¿no? Que en lugar de ir con 8 pasajeros por metro cuadrado o 6 pasajeros por metro cuadrado como algo normal, podamos aspirar a algún día pues a tener 4.5 pasajeros por cada metro cuadrado. Okay. Otra pregunta respecto a las motocicletas. Creo que una solución para que no se dé la venta desproporcionada de motos es la implementación de licencias tipo A1. ¿Qué se está proponiendo para dar solución a este incremento? Bueno, ese es un tema que apenas lo está queriendo tomar la autoridad, se ha discutido ya en algunas mesas entre los diputados, tratar de actualizar el marco regulatorio. Efectivamente, lo último que leí yo por ahí en los medios es esto, de que se va a impulsar a tener un censo mucho más confiable y a que pues haya una licencia, una capacitación elemental para quien conduce una motocicleta. Nuevamente, así como la pregunta de qué es lo que está pasando en Jalisco, pues no podemos prohibir que si alguien desea comprar una motocicleta, se compre la motocicleta. Finalmente hay una necesidad de moverse. Si el transporte público, que ese es el otro tema, se oye muy lindo el discurso, usa el transporte público. Normalmente, al menos por las zonas que yo me muevo en la ciudad, pues yo veo que los autobuses de RTP vienen en este momento, que están diciendo que hay que tener ocupación de no más del 30%. Yo veo autobuses RTP con ocupación del 80%. Si un autobús es de 100 plazas y decimos ocupación de 30%, significa que en cierto modelo, el modelo DINA, por cierto, es un modelo que tiene muchos asientos, no debería haber pasajeros de pie en ese autobús. Y sin embargo vemos que viene con muy alta ocupación. No podemos prohibirle a una persona también su derecho a comprarse una bicicleta, o a comprarse una motocicleta o a comprarse un automóvil si así lo dispone. Por eso sigo insistiendo, más que prohibiciones, más que restricciones, más que hacerle la vida de cuadritos a aquel que tiene automóvil, ¿por qué no repensamos cómo estamos gestionando el sistema de transporte público? A mí en lo particular, entendiendo que hay pues un nivel de ingreso bajo en la población, entendiendo que se ha apostado por dar equidad y garantizar este acceso a toda la población, yo no estoy de acuerdo con tarifas de 2 pesos. Si el transporte cuesta 10 pesos, yo estoy de acuerdo, no cobremos los 10. ¿Cuánto cuesta una combi en el Estado de México? Para el tramo más básico eran, si no mal recuerdan, ya los 10 pesos. Entonces, las gratuidades, es decir, si el sistema de transporte necesita recursos, pues que reciba los recursos vía tarifaria, y si no está dispuesta la autoridad a subir la tarifa, bueno, pues que dé los subsidios correspondientes. Porque de otra manera, pues vamos a seguir con bajo nivel de servicio, con pocos vehículos en operación, con deficiencias estructurales de fondo de muchos años, y pues cómo decirle a la gente, no te compres una moto y súbete al metro, cuando sabemos que en el metro en horas de máxima demanda no hay manera de entrar, y a lo mejor hay que dejar pasar 2, 3 o 4 trenes para poder entrar de manera muy comprometida. Aquí pues sigo insistiendo, hay que hacer más atractivo el transporte público para que entonces por decisión propia, digo, a lo mejor es algo demasiado idealista de mi parte,
pero ya que nos gusta a veces compararnos con lo que se hace en el extranjero, pues a mí me encanta lo que se hace en Zúrich, que es una de las ciudades con menor ruido, con menor contaminación, con mayor calidad y mejor nivel de vida, con gran ingreso, y que incluso aquel que tiene recursos y tiene automóvil del año y nuevo y de lujo, dice, pues yo me voy en un tranvía porque es más cómodo, porque es más práctico, porque es más seguro y porque me funciona. Claro está, el nivel de ingreso, las condiciones políticas, sociales y económicas son muy diferentes, pero más que prohibiciones, pues tenemos que apostar decididamente a modernizar y a mejorar la calidad del transporte público. Okay, sí, yo siempre pongo ejemplo. Para mí transportarme a la UACM, tengo que tomar 3, 4 transportes. Me viene saliendo como en 25, 30 pesos un viaje y tardo hora y media. Entonces, y me la paso más tiempo esperando entre un transporte y otro que viajando. Pero justo en la zona donde yo vivo, el Metrobús se ha retrasado porque hubo manifestaciones para detener la instalación. El resto del eje 3 Oriente ya tiene Metrobús, pero en la zona de Coapa están en obra negra, porque la gente no quiso que se instalara, y es la única opción que daría salida en transporte público a esta zona de la ciudad. Ok, bueno, pues el tiempo se nos está terminando. Queremos agradecerle a ingeniero Francisco Alvarado por su presentación, y pues esperamos contar con la misma en próximas ediciones del simposio. Maestro, muchísimas gracias, siempre un gusto, un honor estar con ustedes y bueno, pues mis mejores deseos para usted y su familia, ¿verdad? Que se encuentren todos bien y a salvo y que nos podamos ver en un tiempo no muy lejano para continuar con estas charlas siempre interesantes. Okay. Y pues a todos ustedes los invitamos a continuar con nuestras actividades del Simposio de Ingeniería. Estamos en Facebook, ya tenemos un canal de YouTube, entonces no dejen de seguirnos. Los esperamos. Hasta la próxima.